Y en este pasaje encontramos algo curioso, que son dos generaciones. Dice así la palabra del Señor en Jueces capítulo 2, versículo 10. Pero permítame antes decirle algo. Hay versículos tristes en la Biblia. La Biblia está llena de versículos tristes. ¿Sabía eso? De hecho, si uno lee la Biblia se va a dar cuenta que, a mí, esa es mi opinión personal, el 90% de los textos que uno lee son tristes, porque tienen que ver con el pecado del ser humano. Pero hay unos versículos que realmente, hermano, cuando uno los lee y cuando uno mira entre líneas, hermano, uno dice realmente ¿qué pasó ahí? Jueces 2:10. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo encontraron? Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, mire, que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Uy, hermano, qué versículo tan triste. Una generación murió, y dice que se levantó otra generación, pero esa otra generación que se levantó no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llega la historia del pueblo de Israel hasta ese momento? Hagamos un recorderis histórico de la Biblia. El pueblo de Israel duró o llevó 400 años cautivo en Egipto, ¿verdad? Luego la palabra dice que Dios escuchó el clamor del pueblo y entonces Dios levantó ¿a quién? A Moisés. Y Moisés fue el libertador de Egipto, y Moisés sale con el pueblo de Israel al desierto, ¿verdad? Y luego dice la Biblia que en el desierto duraron 40 años dando vueltas 40 años. La Biblia dice, y los estudiosos dicen, que desde el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta la tierra de Canaán, algunos estudiosos dicen que había 11 días de camino. Otros dicen que solamente había 40 días de camino. El hecho es que estaban muy cerca. Pero a causa del pecado del pueblo de Israel, a causa de haber renegado contra Dios, Dios decretó una sentencia. Por cada año Dios les iba a castigar y les dio 40 años de peregrinaje por el desierto. Y esa generación que salió con Josué, con Caleb, con todos los espías que fueron enviados, ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. De hecho, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. ¿Recuerde usted cuando Moisés llega ante el Señor enojado, molesto, porque el pueblo estaba pidiendo agua? Y el Señor le dice: golpea la roca. Para mí, esta es otra interpretación personal. Esa roca tipifica a Cristo. Y para mí, en mi humilde opinión, Moisés estaba tan ofendido que golpeó lo que representaba a Jesucristo. Fue tan grave lo que Moisés hizo en ese momento que Dios le dijo: hasta aquí vengo contigo, compañero. Aquí para adelante viene otro. Y entonces Moisés no entra a la tierra prometida, y ahí aparece en escena otro personaje que es Josué. Y entonces Josué, que ya era un anciano, Josué recibe la instrucción de entrar al pueblo de Israel, y Josué toma posición de Canaán y todas las batallas y todo lo que usted puede leer en esos libros. Y Josué reparte las tierras, y Josué hace unas cosas tremendas, y dice la Biblia que por fin el pueblo de Israel tuvo paz por mucho tiempo. Pero ojo, el pueblo de Israel tuvo paz por mucho tiempo mientras la generación de Caleb estaba viva.
mientras la generación de Caleb estaba viva. Por eso el versículo de Jueces. Esa era una generación que tenía el temor de Dios. Era una generación que vio cómo Dios dividió el mar en dos. Fue una generación que vio la columna de fuego. Fue una generación que vio la columna de humo. Fue una generación que vio el maná descender del cielo. Fue una generación que vio cómo el Señor les mandaba carne. Fue la generación que, malo o bueno, vio cómo de la peña brotaba agua. Fue una generación que vio el poder de Dios de una manera sobrenatural. Pero lo lamentable es que después de eso, algo pasó. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 11 y 15. Miremos esa generación que olvidó al Señor. Esa generación que no conoció a Dios. Esa generación después de Josué, porque dice en Jueces capítulo 2 versículo 10 que después de que Josué murió, murieron todos los viejos, porque ya Josué tenía 110 años aproximadamente. Y si Josué tenía esa edad, todos los que salieron con él pues eran iguales de viejos. Así que los viejos, pues como es natural, van a ir desapareciendo, ¿verdad? Entonces miremos cómo esta generación, miremos cuáles son las características de esta segunda generación que olvidó al Señor. Jueces 2, 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esta generación recibió dos consecuencias. Esta generación que olvidó a Dios se encontró con dos cosas para nosotros lastimeras, aunque creo que no es la palabra correcta. Pero miremos lo primero. Consecuencia número 1 de abandonar a Dios: se entregaron a la idolatría. Lo que tanto el Señor les advirtió y les dijo por boca de Moisés que no lo hicieran. Si usted lee el discurso de Moisés, por ejemplo, de hecho todo el libro de Deuteronomios es un discurso. Todo el libro de Deuteronomio es un discurso, y Moisés se paraba en todo el pueblo a dar tremendo discurso. Y en el último capítulo especialmente, Moisés les advierte y les dice que si ellos se desvían a los dioses de las otras naciones, juicio vendría sobre ellos. Josué toma las banderas de Moisés. Josué continúa siendo fiel. Josué continúa haciendo su tarea. De hecho, Josué derribó altares, luchó contra la idolatría que años atrás el pueblo había tenido. Pero después de que Josué muere, esta generación, ¿qué hizo? Se entregó en idolatría y comenzó a adorar a Baal y a Astoret, dioses de los pueblos paganos. ¿Qué más encontró el pueblo? ¿Qué más encontró esta generación que abandonó a Dios? Esta generación encontró el juicio de Dios por la idolatría. A veces nosotros creemos que Dios pasa las cosas por alto. Y creemos que, como siempre lo he dicho, muchos creen que Dios es un viejito que ya poco ve y poco escucha. Y por eso vivimos nuestra vida como queremos vivirla, porque esa es la percepción de Dios que tenemos. Pero no es así.
Dios no es viejito, ni usa gafas, y no es que no vea. Él no tiene edad. Dios es eterno. Dios no cumple años. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Él vive en la eternidad. Él vive en la eternidad. O sea, hermano, ¿cuántos años tiene Dios? Ninguno. Él no ha cumplido años porque Él no nació. Él es eterno, Él es preexistente en sí mismo. Entonces cuando yo veo a Dios de esa manera digo, fue mi chica, de veras que ya Dios es otra cosa totalmente diferente. Y entonces esta generación que olvidó a Dios, mire, primero provocaron el enojo del Señor. Ahí lo acabamos de leer. Provocaron el enojo de Dios. Así entonces aquí encontramos una característica de la personalidad de Dios. Dios sí se enoja. Dios sí se enoja. Y cuando Dios se enoja, hermano, eso es cosa seria, hermano. ¿Qué más encontró este pueblo? El Señor los entregó en manos de saqueadores. En aquel entonces, los que les gusta leer no me dejarán mentir, cuando una nación conquistaba a otra, esta mañana cuando veníamos con Matías me decía, papi, ¿qué pasaría si Venezuela conquista a Estados Unidos? Y Matías a veces cuando vamos caminando me hace unas preguntas que uno dice, este muchacho, ¿qué tiene en esa cabeza? Y yo le dije, no papi, hoy en día el mundo no funciona de esa manera. Si eso fue muchos años, ya hoy en día no hay conquistas, puede que sí, pero ya es muy difícil, o hay otro tipo de conquistas. Pero en aquel entonces, cuando una nación conquistaba a la otra, se llevaba al rey. En algunas ocasiones se llevaba al rey preso y lo encerraba en el palacio como un trofeo. Cuenta una historia que uno de estos llegó a tener 70 reyes presos en su palacio. Imagínense el poder que tenía. Otros reyes que no contaban con buena suerte les quitaban la cabeza y entraban la cabeza demostrando que habían conquistado a ese pueblo, y venían y se llevaban a los hombres fuertes, se llevaban los niños y se llevaban todo el tesoro para la otra nación. ¿Qué fue lo que ocurrió con Israel? Eso a causa de su pecado. Vinieron otras naciones, los saquearon, los robaron. ¿Y por qué? ¿Porque Dios los abandonó? No, porque el Señor estaba haciendo juicio contra su pueblo desobediente. A causa de la idolatría, del pecado de esta generación que abandonó a Dios, dice la palabra que el Señor los vendió a sus enemigos. A causa del pecado de esta generación, cuando el pueblo de Israel salía a pelear, salía a defender sus tierras, sus posesiones, dice la Biblia que el Señor mismo peleaba contra ellos. Imagínense, hermano. Así que una generación que olvida al Señor es una generación que va a recibir terribles consecuencias, como lo estamos viendo acá. Y esto que estoy mencionando acá es lo triste de este versículo de Jueces 2:10. Esta generación que olvidó al Señor, mire todo lo que le trajo haber olvidado al Señor. ¿Qué pasó con esos padres? ¿Qué pasó con esos abuelos? ¿Qué pasó con esa gente que creció al lado de Josué y de sus contemporáneos? No les enseñaron la palabra, no les compartieron la palabra, o hicieron oídos sordos a la palabra. ¿Qué pasó con esa generación para que diga la Biblia que una generación completa no conoció a Dios, se olvidó de Dios? Qué lamentable eso. Pero por otro lado encontramos la generación que sí se acordó del Señor. Hubo una generación que no olvidó al Señor. Y eso está en Josué capítulo 24:15, un libro antes de la Biblia. Después del discurso de Josué, cuando ya era un anciano y cuando Josué ya sabía que iba a morir y que ya estaba aproximadamente rondando por los 110 años, pronunció un discurso político. Y le habló al pueblo y les hizo unas recomendaciones al pueblo.
Le invito para que usted lea todo Josué, pero pues lea el capítulo 24 completamente, para que usted pueda contextualizar de qué estaba hablando Josué, qué quería Josué y qué quería Josué prevenir al pueblo de Israel. Imagínense, Josué está previniendo Jueces 2:10. Josué le está diciendo: no quiero que esto ocurra. Por eso les da el sermón, por eso les da el mensaje, pero esta generación siguiente no hizo caso. Este versículo nosotros lo citamos frecuentemente. Josué 24:15, muchos no lo sabemos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la parte del versículo que no sabemos. Por favor, apréndase el resto del versículo. Apréndaselo completo para que le dé la interpretación correcta, no corrupta, sino correcta. Así que por favor léalo conmigo completamente, porque este es el tema central de mi enseñanza en esta mañana. ¿Lo tiene? A la voz de ya. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué los pone a elegir. Josué les dice: ustedes escojan, ¿qué quieren? Aquí entraría un poquito el libre albedrío, con los más y con los menos que tiene esto. Pero Josué les dice: ustedes están en la absoluta libertad de escoger su destino. O escogen a los dioses que adoraban sus padres, o escogen a los dioses actuales en el cual están viviendo, o ustedes hacen lo que yo tomé la decisión, que era servir al Señor. En el versículo 16 y en el versículo 21 encontramos la promesa del pueblo. Recuerde que fue un discurso político, porque Josué era el presidente de la nación y está frente a la nación dando un discurso, ya que estamos en época electoral. Entonces, pero él no estaba haciendo campaña, él estaba dejando las cosas claras. Cierro el paréntesis. Y entonces el pueblo, los contemporáneos de Josué, que estaban escuchando las razones de Josué, de su líder, mira lo que dice el versículo: a servir a otros dioses. El versículo 21, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos y a su voz obedeceremos. La generación de Josué, ¿a qué se comprometió? ¿A qué se comprometió la generación de Josué? A no apartarse. Y ellos dijeron: nunca tal cosa acontezca. O sea, ellos decían: ni por el chiras, ni de vainas. O sea, que nosotros nos desviemos a los dioses, eso para esta generación eso era absolutamente impensable. No era una opción para esta generación. ¿Qué otra cosa dijo este pueblo? Este no significa no a la idolatría, no a los dioses, sino que a Jehová serviremos y a su voz obedeceremos. Mire qué compromiso tan importante que hizo esta generación. Sí, iban a servir al Señor e iban a escuchar la voz de Dios y lo iban a obedecer. Lo iban a obedecer. Ahora, ¿hay consecuencias cuando no olvidamos a Dios? ¿Qué cree usted? Cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una familia no se olvida de Dios, ¿habrán consecuencias? Pues claro, hermano, porque nosotros recibimos las consecuencias de nuestras decisiones.
Todos los aquí presentes, hermano, hoy somos víctimas de nuestras propias decisiones. Usted y yo hoy somos lo que decidimos ayer. Así de simple, hermano. No es que fulano, es que sultano y es que mengano y perencejo. No, usted y yo hoy estamos donde nuestras decisiones nos han traído, hermano. Y cuando una generación no olvida a Dios, está tomando buenas decisiones. Y cuando toma la decisión de no abandonar a Dios, hermano, consecuencia lógica, van a venir tiempos de bendición. Es lógico, hermano. Versículo 31. Mira la consecuencia que acarreó Israel, la generación de Josué, la consecuencia que acarreó por haber obedecido la voz de su líder. Dice la palabra: y sirvió Israel a Jehová, ¿cuándo? ¿Cuál tiempo? El tiempo de Josué. ¿Sí lo entienden? O sea, mientras Josué estuvo vivo, la generación obedeció. ¿Qué importancia el liderazgo, sí o no? Y le hablo a los hombres. Mientras el líder estuvo vivo, el pueblo estuvo ahí en la brecha, sirviendo y obedeciendo al Señor. Entonces vuélvalo a leer. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Sí que dice? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las palabras que Jehová había hecho a Israel. Se me viene a la mente en este momento la historia de la mamá y la abuela de Timoteo. La abuela Loida y la mamá Eunice. Los que no leen la Biblia dirán: oye, hermana, pero usted ¿cómo hace eso, hermana? ¿Cómo se le ocurre tentarme de esa manera? Bien. Y viene a mi mente aquellas abuelas. ¿Alguien quiere ser abuela ya? No. ¿Hay bisabuelas? Mire, hoy tenemos hasta tatarabuelas en este lugar. ¿En serio? Mi abuela ya es tatarabuela de 2. Nadie es eterno en el mundo, pero mi abuela sí. Mire, hermanos, viene a mi mente lo que Pablo narra, creo que es en Hechos de los Apóstoles, donde habla de la importancia de una mamá y de una abuela. Ahora, no habla del papá porque el papá de Timoteo era griego. Entonces seguramente el papá de Timoteo creía en la Saturnalia y en todas esas cosas. Pero la abuela y la mamá de Timoteo educaron a Timoteo en la palabra del Señor, en los caminos del Señor. ¿Qué importancia una generación que le deje la palabra a otra generación? Qué bueno que aquí las abuelas que están reunidas en esta mañana eduquen a sus nietos en la palabra del Señor y le dejen esa herencia a sus nietos. Los papás también, por supuesto. Los papás también. Y dice aquí lo que leímos en la Biblia, que toda esa generación que perduró mientras Josué estuvo vivo y los que fueron muriendo, hermano, mantuvieron educando al pueblo de Israel. Ahora mire el desafío de Josué. ¿Cuál fue el desafío que Josué le hizo al pueblo y cuál es el desafío que Josué hoy nos está haciendo a nosotros, o la palabra de Dios? ¿El desafío cuál fue? Yo y mi casa. Dígale a su esposo, marido, amigo, compañero que tiene a su lado: yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será una decisión que usted puede tomar? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya vimos lo que ocurre cuando una generación olvida a Dios. Y ya vimos lo que ocurre cuando una generación no olvida a Dios. Pero vamos a mirar esta promesa que el Señor, que Josué le hace al pueblo, este desafío, que Josué le hace al pueblo. Y Josué dijo: pero
Si ustedes quieren perderse en la idolatría, si ustedes se quieren perder en el mundo, bien, puedan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mi familia se quiere ir tras el mundo, si mi familia se quiere ir tras el pecado, y si mi familia quiere abandonar las cosas de Dios, yo tomé una decisión: mi casa y yo serviremos a Jehová. Para de contar. Cada cual deberá tomar esa misma. Espero que la tome. Yo y mi casa. 3, 4 cosas. Cuando habla aquí de casa, no está hablando de ladrillos, de bloques, de muebles, de televisor, de equipo de sonido. No está hablando de eso, hermano. Aunque nuestras casas sí pueden ser un lugar de bendición, o deben ser un lugar de bendición. No pueden, sino deben ser un lugar de bendición. Pero aquí la palabra casa está hablando de familia. Aquí la palabra casa está hablando de generaciones, de descendencia. Y lo que Josué estaba diciendo es: yo y mis descendencias, o mis descendientes, perdón, serviremos a Jehová. Puedo con mucha humildad decir que mi familia, por parte de apellido Buitrago, comenzó con mi bisabuela Delfina en el año 50 más o menos. La abuela Delfina conoció a Cristo, y la abuela Delfina, la bisabuela Delfina, le predicó a sus 13 hijos, de los cuales la señora Blanca está aquí presente, la última de esa generación. Y esa generación le predicó a la generación de mis padres, y la generación de mis padres me predicó a mí, y hoy yo le predico a mis hijos. Creo que mi abuela Delfina nos dejó un legado precioso. Usted dirá: ay, yo quisiera ser como la abuela Delfina. Pues hágalo, hermano, hágalo. Permita que sus generaciones conozcan a Cristo. Amén. Puede que usted sea el primero, no importa. Mándese a bautizar hoy, Delfina. Póngase Delfina de la Osa, Delfina cristiano. En fin, los hogares. ¿Qué significa yo y mi casa? Significa que los hogares son el núcleo fundamental para que las siguientes generaciones no olviden al Señor. Primero, ¿qué significa yo y mi casa? Que los hogares son el núcleo fundamental para que las siguientes generaciones no olviden al Señor. Son las casas, hermano. Son ustedes los padres, los responsables de enseñarle la palabra a sus hijos. No es el pastor, no es la pastora, no son los maestros de escuela dominical, aunque tenemos una tarea que hacerlo. Son ustedes los padres, desde su casa, desde su hogar, los que tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no nosotros? Porque nosotros impactamos a sus hijos 1 hora a la semana cuando los traen. 1 hora a la semana los impactamos cuando los traen con la palabra del Señor. ¿Sabe cuántas horas sus hijos están siendo expuestos al mundo? De 6:30 de la mañana a 3 de la tarde, por lo menos el mío está expuesto al mundo. 7 horas, 8 horas, mi hijo Matías está expuesto a escuchar vulgaridades, mentiras, pornografía, grosería. Y si yo como padre pretendo que 1 hora a la semana cuando lo traigo va a contrarrestar 7 por 5, 35 horas de influencia mundana, satánica y diabólica, hermano, estoy perdido. ¿Y por qué me roba las ideas? Y luego llega a la casa y el papá le presta el celular, y entonces dura ahí jugando Roblox. Y cuando me doy cuenta lleva 2 horas, y como cuando el papá aterriza dice: ay, sagrado rostro. Hermanos, desde nuestras casas
nuestras siguientes generaciones deben escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes, padres, oran con sus hijos? ¿Cuántos? No me responda, hermanos, son preguntas retóricas. ¿Cuántas abuelas oran con sus hijos? Hermanos, si no lo hacemos, estamos pero perdidos, hermano, perdidos. Segundo, los padres juegan un papel determinante en la transmisión de las verdades escriturales y los principios morales. Ese fue el desafío que hizo Josué. Los padres juegan un papel determinante en la transmisión de las verdades escriturales y los principios morales. Viene nuestro hijo: papi, imagínate que hoy un compañero me sacó la piedra y yo le enterré el lápiz. Digo un ejemplo, no, el mío no hace eso. Pero pregúntale a los docentes. ¿Y usted como papá qué le dice? No sea bobo, papito, así es. Yo le he enseñado que no sea majadero, ¿sí? Hágase respetar. Y creemos que ese tipo de cosas es volver a nuestros hijos avispados y preparados para el mundo. No, usted le está diciendo, como lo hace nuestro querido presidente y el ministro de Educación, aplaudir la maldad, aplaudir el pecado, aplaudir la delincuencia, aplaudir la injusticia. Y hay padres que actúan de esa manera. Ahora, a los hijos hay que enseñarles a que se defiendan, pues por supuesto, pero no hay que aplaudir cuando nuestros hijos hacen algo indebido. ¿Estamos? Tercero, hermanos amados, ¿qué significa yo y mi casa? Significa que se necesita una generación que no cese de pasar la voz con las verdades del Señor. Se necesita que ustedes que me están viendo hoy, hermano, no dejen de pasar la voz, no dejen de hablar, hermano. Le pido un enorme favor. No le ponga YouTube y no le ponga películas cristianas y siéntelo ahí. Usted es el que debe sentarse con sus hijos y enseñarle la palabra del Señor. Es usted. Porque es la voz del papá, es la voz de la mamá la que tiene la autoridad y la que va a educar al hijo en la fe cristiana. No es YouTube ni TikTok. ¿Sirven? Pues por supuesto, hermano, que sirven esas cosas. Por lo menos para que los papás se eduquen y aprendan Biblia, ya que no la leen. Porque esa es la otra verdad. Los padres no leen la Biblia y como no leen la Biblia, pues no saben qué enseñarle al hijo. Es como el niño que llega a la casa: papi, tengo una tarea de religión. ¿Cuál es, mi amor? ¿Qué son las epístolas? Y él dijo: son las esposas de los apóstoles. Más o menos así responden los papás, porque no leen, no escudriñan la palabra del Señor. Cuarto, yo quiero dejarles un desafío en esta mañana a los que me están escuchando y me están prestando atención. ¿Usted qué le va a dejar a sus generaciones? ¿Qué le va a dejar a sus generaciones? ¿Por qué va a ser recordado Josué Daniel Aya dentro de 50 años, que le garantizo que ya no voy a estar? ¿Qué van a decir mis nietos si me los regalan? ¿Qué van a decir sus hijos que cuando vean dentro de 20 años los videos digan: ay, ¿será el pastor Daniel? ¿Qué van a decir de mí? Ahora, ¿qué van a decir de usted? ¿Qué le va a dejar usted a sus generaciones? ¿Por qué va a ser usted recordado en sus generaciones? ¿Será que usted va a ser recordado por el tío que tomaba y se volvía loco? Yo me acuerdo del tío fulano. Cuando tomaba. O yo me acuerdo de la tía fulana. O me acuerdo del primo menjarengo, que se la pasaba más en la picota que en el barrio. O van a decir: yo me acuerdo del primo fulano, la tía fulana, la tía. Oye, mire, esa señora nos predicó el evangelio. Nos dejó sembrada la buena semilla del evangelio. Amén. Pregúntele a su vecino seriamente, dígale: hermano, ¿qué le va a dejar a sus generaciones?
¿Usted qué le va a dejar? Y no le hablo de herencias. Quiero que miremos ya para terminar. Hay muchos, hermanos, tengo N ejemplos, pero hoy solo traje 3. De personas que sus casas se convirtieron en lugares de la extensión, de la predicación de estas verdades. Y yo quiero desafiar hoy a la iglesia, hermano, a ustedes, a todas las familias de esta iglesia. Yo les quiero hoy, hermano, lanzar un desafío. Abra su casa para predicar el evangelio. Ay, pastor, ¿me da permiso? Lo tiene hace 17 años. Si usted no ha abierto una célula en su casa, a mí no me culpe. Es su responsabilidad. Llevo 17 años predicándoles, enseñándoles, adoctrinándoles, entregándoles materiales habidos y por haber, escritos, impresos, en video, en imagen. Hermano, ustedes están como un cumis, más que preparados. Y algunos de ustedes tienen más cartones que cartón de Colombia. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, teos. Diplomado de esto, diplomado de lo otro, hermano. Usted ya tiene un PhD, hermano, en todas esas cosas. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando, hermano, para que usted en su casa convierta su casa en un lugar de predicación del evangelio de Jesucristo? Y no me vaya a decir, pastor, es que no estoy preparado. Entonces, ¿qué ha hecho al lado mío 17 años? 15, 10, 8. Yo quiero que usted recapacite, hermano, pero bueno. Mateo, el amigo Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Cómo se acuerdan si no lo conocían? Mateo 9, 9 al 13. Este hombre era judío, publicano, cobrador de impuestos. Así que dentro del perfil judío, ese pobre muchacho no tenía la más mínima esperanza. Porque en el mundo judío existían dos categorías: los pecadores y los publicanos. O sea, hermano, ser pecador aguantaba, pero ser publicano era ser peor que pecador. Porque los publicanos eran la DIAN de aquel entonces. Y los publicanos cobraban impuestos a sus coterráneos y se enriquecían cobrando mayores impuestos. Por eso los odiaban. Ahí está Mateo, publicano. Así que seguramente Mateo era un tipo que tenía muchísimo dinero mal habido. Ese tenía genes colombianos, hermano. ¿Qué hizo Mateo? No vamos a leerlo. Mateo dice que cuando Jesús se le acercó y Jesús le predicó, dice que él se levantó y lo siguió. Tomó la decisión de seguir a Jesús. Pero mire esto importante que hizo Mateo. Inmediatamente Mateo recibió a Jesús, comenzó a servirle y desde su casa comenzó a invitar a sus amigos y a sus conocidos para que Cristo les predicara. Ahora le hago la pregunta: ¿quiénes eran los amigos de Mateo? Yo le garantizo que no era ni el escriba, ni el sacerdote, ni el sumo sacerdote, ni Anás ni Caifás, aunque eran igual de perversos. No eran. Los amigos de Mateo eran pues los mismos, hermano. ¿Y a quién cree usted que iba a invitar? Pues sus amigos. Entonces, usted en la sala de su casa, ¿a quién va a invitar? A los suyos, a sus amigos, a sus compadres, a sus compinches. ¿A qué los va a invitar? A ver el partido de la Selección Colombia. Mateo prestó su casa para que el evangelio se predicara. El texto es supremamente claro. Dice que sentado a la mesa. ¿En la mesa qué hay? Comida. Así que ¿qué hizo Mateo? Tenía comida. No, qué pena. Llevar gente a la casa y llenar la barriga, ahí sí, Daniel, qué pena con usted.
A veces como lo predicé hace 8 días, a veces el evangelio se trata de compartir un momento con una persona. Ah, no, pastor, pero es que si yo hago un café más a la semana, se me descuadra la leche del mes. Yo compro las arepas de la semana. Y si llega alguien a mi casa y le doy una arepa, ¿usted quiere bendición de Dios? ¿No? ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Hermano, suelte el codo en el nombre de Jesús. Reprenda ese demonio, ese espíritu chocarrero que le tiene amarrado el codo, hermano. No, es en serio, hermano. Mira, hermano, cuando usted da para la obra de Dios, hermano, Dios no se queda con nada, hermano. Pero con nada, hermano. Y más cuando lo hacemos para que el evangelio de Cristo sea extendido, hermano. Y así usted se quede sin arepa. Así le toque el viernes no comer arepa, porque usted le dio la arepa a una persona que le invitó a la prédica. No importa, hermano. No importa. Estamos haciendo la obra del Señor. ¿O me equivoco? No nos gusta eso, ¿sí o no? No, pastor, no se meta con lo más importante. Con la comida no se juega. Con la comida no se juega. Padre, te pido que los envíe a las misiones, amado Dios, a esta iglesia. Envíalos al campo, a los pueblos, a las veredas, para que aguanten hambre y aprendan, Señor. Amén. Otra mujer que nos deja un gran ejemplo de predicar la palabra está en Juan capítulo 4. Esta historia es fascinante. La mujer samaritana. Qué pasaje tan espectacular. Esta mujer samaritana, Jesús la aborda al mediodía porque es la hora más caliente, y esta mujer había tenido 6 maridos, era un poquito casquivana la señora. Algunos se aterran y me miran como, ¿de verdad, pastor? ¿Cómo le parece, hermano? Jesús aborda y le dice, trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Y Jesús le dice, bien has dicho, sinvergüenza, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, esa niña tenía un historial bien tremendo. Entonces, esa señora, que quién sabe cuántos hijos tendría, imagínese usted una mujer con 6 hombres, supongamos que cada uno ha tenido 2, por lo menos tenía 2, por lo menos, no sé, eso son especulaciones mías, por lo menos 12 o 10 o 8, ¿qué importa? Y sale al mediodía con un cántaro, que eso pesaba un montón, a recoger agua. ¿Por qué al mediodía? Porque al mediodía todo el mundo está guardado en sus casas por el sol. Entonces a esa hora hay poquita gente y nadie va a salir a la calle a decir, ahí va la patisuelta. Y Jesús sale y la encuentra al mediodía y la aborda. Y así tiene esa conversación tan interesante. Pero mire lo que dice la Biblia en Juan 4. Dice que esta mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo a contar. Inmediatamente, 12 del día, en pleno rayo del sol, fue a recoger agua supuestamente para llevarle agua a los niños, a los 12 niños que tenía ya esperando. Y se le olvidó los 12 chinos y dejó el cántaro ahí al lado del pozo de Jacob y prendió carrera para el pueblo. Ahora yo le pregunto, ¿para dónde se dirigió la mujer samaritana? Dice la Biblia que se fue a todos los hombres del pueblo, o sea, a su círculo social. Seguramente ella de noche trabajaba en la taberna, mi primer velita, seguramente. Mi primer canazo al aire, alguna vaina así trabajaba ella, porque su círculo social eran hombres. Mire qué tremendo esto, hermano. Ahora esta mujer gastó mucho tiempo predicando. ¿Y qué era lo que esta mujer samaritana predicaba? ¿Cuántos discipulados hizo la mujer samaritana? Ni siquiera alcanzó a ver Teos, no alcanzó, hermano, a disfrutar de esa maravilla de Teos. Amén. Valga el coñazo.
No, hermano. Ella no, simplemente se fue y contó. ¿Qué contó? Lo que había ocurrido en su vida. No era teóloga, no era profesora, no conocía los 4 pilares del evangelio, no sabía que Dios es bueno, santo y justo. No, eso no lo sabía, hermano. Simplemente fue y contó su experiencia de vida. Ahora, esta mujer no dijo, no, pero es que todo el mundo sabe que he tenido 6. Y vaya usted a saber por ahí detrás de bambalinas, ¿qué más hizo esta mujer? Ella no tuvo el más mínimo prejuicio por su vida pasada. Eso no le importó. Ay, pastor, es que usted no conoce mi vida. Yo mejor no hablo porque usted no conoce mi vida. No sé si alguna vez la vida de usted sea peor que la de la mujer samaritana para que no hable. No, pastor, es que en mi familia me conocen. Y a la mujer samaritana también la conocían. Y a pesar de eso ella fue a predicar. Y los últimos versículos de Juan 4 dice que todo el pueblo creyó por la voz de la mujer samaritana y los llevó a Jesús. Qué tremendo, hermano. Siguiente ejemplo, Hechos capítulo 10. Y con esto voy terminando. Hechos 10 encontramos la historia de nuestro hermano Cornelio, un militar, un centurión romano. Y le invito para que lo lea porque es un capítulo igual de interesante a los anteriores. Pero dice la palabra que este hombre, este soldado, era piadoso, temeroso de Dios, daba ofrendas, limosnas y servía a Dios con toda su familia. Ese era Cornelio. ¿Y qué hizo Cornelio? Mandó llamar ¿a quién? ¿Alguien se acuerda? A Pedro. Mandó buscar a Pedro y mandó traer a Pedro. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice que la casa de Cornelio estaba llena de sus amigos y familiares. Y ahí en ese lugar Pedro expuso la predicación y expuso el mensaje de Jesucristo. Y aquí también podemos encontrar que Cornelio invirtió dinero en la atención a las visitas de su casa. Para nosotros la frase ¿se toma un tintico? Pero como buenos colombianos, después del tinto viene el cafecito y el alguito, ¿verdad? Es como cuando uno va a predicar al campo. ¿Alguien le ha pasado? Uno llega al campo y lo reciben con tinto, ¿cierto? Y más se demora usted en terminar el tinto y le traen el alguito. Entonces es una taza de chocolate con queso, con almojábana y le dicen, mientras hacemos el almuerzo, hermano. Por eso es que predicar en el campo es tan delicioso, hermano. Porque lo llenan de comida a uno. Mire, hermanos, en el tiempo de Jesús, como les acabo de mencionar, habían muchas personas que no eran grandes predicadores, que no eran grandes conocedores de teología, que no eran grandes conocedores de todo lo que nosotros hoy en día sí conocemos, pero que estos hombres eran excelentes servidores de Dios. Mire, hermano, en el primer siglo esto no existía. Esto no existía, hermano. Pedro, Juan, ni siquiera Jesús la tuvo en las manos. ¿Me entiende lo que quiero decir? Esto no existía. Esto vino a existir en la Edad Media, en el año 1500. En ese entonces ellos solamente tenían la oportunidad de ir al templo o ir a la sinagoga y ver que el sacerdote o el escriba abría el rollo y leía la palabra. Eso era lo que ellos tenían de la palabra de Dios. Ni siquiera Pablo tenía, mano. Pablo se la sabía de memoria. Usted y yo la tenemos completa. Y no solamente en hojas, sino en cuanta aplicación usted quiera descargar.
Así que si en la época de Jesús habían personas, hermano, que aunque no tenían conocimientos, aunque no tenían gran capacidad oratoria, hermano, sí eran personas que podían predicar el evangelio de Jesucristo. Y fueron personas que se caracterizaron por hacer grandes esfuerzos para que la obra de Dios se extendiera. Y esos hermanos no son diferentes a nosotros. Amén. No sé cuántos han visto un YouTube que anda por ahí diciendo que el 12 de agosto, todos los 12 de agosto pasan cosas raras pero nunca ocurren. El 12 de agosto la Tierra se va a quedar sin gravedad. ¿Sí? Eso es un rumor que anda por ahí y yo no lo creo, por supuesto. O sea, yo no creo que Dios vaya a permitir eso, porque sería el caos mundial. O sea, si no hay gravedad, hermano, todo arranca para arriba, ¿sí? Excepto los gordos, todo arranca para arriba, hermano. Los flacos tienen 2 meses para engordar. Y dice esto que la Tierra va a quedar sin gravedad 7 segundos. Imagina usted en 7 segundos todo lo que se puede subir, ¿sí? Según la teoría, ¿no? Y luego después de 7 segundos la gravedad va a volver a la Tierra y el caos va a ser. Supongamos que eso suceda y su carro subió 70 metros y usted ve ese globito, va a subir. Su esfuerzo de tantos años, 40, 50, 70 millones volando, hermano. Y a los 10 segundos usted lo ve caer, hermano. ¿Sí? Y cuando cae queda vuelto nada. No, pastor, el siguiente domingo no voy a culto. No hubo carro. Pastor, la moto, usted viera cómo quedó la moto. Y la estaba pagando, pastor. Ahora me toca trabajar todos los domingos para recuperarla. ¿A qué voy con esto, iglesia? Tenemos que dejar tanta excusitis para hacer la obra de Dios. Amén. Tanta excusa, hermano. Tanto amor a lo material. Porque si no tengo carro no voy a culto. Si no tengo moto no llego a culto. De veras que le digo con toda sinceridad, cuánto me gustaría que ustedes fueran al campo, a ver en el campo, nuestros hermanos del campo, cómo sirven a Dios. Hermano, eso es de admirar, pero de admirar. Gente que camina 3 horas de venida y 3 horas de ida. Y cuando uno acaba el culto le dicen a uno, ya pastor, culto de 2 horas, y uno dice, ya, ¿sí o no, Liliana? Ya pastor, no, haga un culto más largo. Y los que viven en el pueblo a 3 cuadras miran el reloj cada cuarto de hora. Ay, ¿a qué hora va a acabar este señor? Como están muchos aquí, ¿a qué hora se irá a acabar hoy el día de la madre? Ay, qué desespero. Cuando tuve la dicha de predicar entre los guambianos y los paeses, yo me casé con una guambiana, para que lo sepan. Me comprometí con una guambiana porque la miré a los ojos y le sonreí. Cometí ese craso error, yo no sabía que no se debía hacer. Y le gusté a la guambiana y entonces me cantaron una canción y luego me enteré de que estos hermanos guambianos con su traje, con su azul, un azul muy fuerte y esos collares blancos, habían caminado 12 horas desde su asentamiento indígena. 12 horas. Llegaron, se estuvieron en el día, tuvimos una vigilia esa noche, terminamos a la madrugada y esa gente feliz y contenta se devolvieron a caminar otras 12 horas, felices y dichosos. ¿Cómo le parece? Y termino ahora sí con esto. ¿Qué vamos a elegir nosotros, hermanos? ¿Qué va a elegir usted? ¿Cuál será su elección hoy? ¿Callar? Como lo hizo la siguiente generación de Josué. ¿Quedarse callado?
¿No impartir el conocimiento de Dios a los que vienen detrás? ¿O podemos tomar la decisión de lo que hizo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el desafío, hermano, es permitir que nuestra siguiente generación, hermano, crezca en el temor de Dios. Permitir, hermano, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que los que vienen detrás, hermano, crezcan con la misma determinación que tenía Josué. Hoy puedo darle gracias a Dios por lo que hizo mi bisabuela Delfina, pero ahora la responsabilidad es mía, con mis hijos y con los que vengan detrás. Incline su rostro, por favor, en esta mañana. Padre, queremos darte muchísimas gracias, Señor. Queremos reconocer tu bondad y queremos reconocer tu misericordia, Señor. Padre, gracias por este ejemplo tan hermoso que nos dejó Josué, Señor. También te damos gracias porque podemos ver lo que ocurrió en Jueces, esta desdicha, Señor, que llevó al pueblo a cometer tantos pecados y tantos delitos, y que sus pecados y sus delitos les trajo juicio, les trajo graves consecuencias, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, amado Dios, para reconocer que muchas veces nos hemos quedado callados cuando debemos hablar, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido un instrumento, Señor, de salvación para otros. Perdónanos, Señor, cuando hemos sabido que debemos abrir la boca y callamos tus verdades, Señor. Oro por los padres de la iglesia, Señor. Oro por los padres que no le hablan a sus hijos el evangelio, Señor, y que en esta iglesia hoy está pasando, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de los padres de C.S. Kennedy, Señor. Y te pido que pongas carga en sus corazones, Señor. Te pido que despiertes amor en los padres por tu palabra, por escudriñar tus escrituras, Señor. Abre, por favor, el entendimiento, Señor, para que cuando lean la escritura y escuchen tu palabra, tu espíritu les hable, Señor, les redarguya, les convenza, Señor. Usa a los padres de la iglesia, Señor, como los primeros evangelistas con su familia, Señor, porque somos nosotros los padres los llamados a predicar el evangelio en nuestras casas, Señor. No sé en esta noche en esta mañana quién tome la determinación que tomó Josué: yo y mi casa. Señor, si alguien en esta mañana tomó esa determinación, bendícelo, fortalécelo, ayúdalo, Señor. Que nuestros hogares se conviertan en hogares de salvación, Señor. Que nuestros hogares y nuestras generaciones venideras sean generaciones de luz, de salvación, Señor. Y también quiero pedirte, Señor, que despiertes en esta iglesia pasión por el evangelismo, Señor. Y que pongas en cada casa, Señor, la necesidad de predicar tu palabra, Señor. Y qué bonito, Señor, que los hogares de C.S. Kennedy sean como el de Mateo, sean como el de Cornelio y tantos otros, que sus casas eran
para predicar tu palabra, Señor. Usa nuestros hogares, Señor, como lugares de bendición, Señor. Hemos sido capacitados, Señor. Hemos sido instruidos, hemos recibido la palabra. Hemos recibido el Espíritu, Señor. Quizás ha faltado determinación, Señor. Te pido que seas tú, Señor, colocando esa necesidad en cada vida, Señor. Gracias te damos, Señor.